porque estamos con el senador Flores, don Iván Flores desde el Senado, por supuesto, para conversar acerca de la ley de presupuesto, presidente de la Comisión de Seguridad, uno de los también senadores más importantes, que en el último tiempo ha ganado mucho protagonismo, especialmente en pandemia, y lo saludamos desde la voz de los que sobran, senador. Un abrazo, estamos con Daniel Stingo, estamos con Hassan Akram, lo saluda por acá Rodrigo Herrera, y para aprovechar el tiempo y mandarle un abrazo a la distancia, nos gustaría saber, en primer lugar, cómo va esta discusión. ¿Cómo cree que el enfoque de esta discusión ha impactado, ¿cierto?, la capacidad del presupuesto para responder a las demandas más urgentes de la ciudadanía y la conversación que se está teniendo hoy día allá en el Parlamento, allá en el Senado? Nuevamente los saludo. Bienvenido, senador. Hola, Rodrigo. Hola, Daniel. Muy buenos días. Bueno, efectivamente estamos en pleno debate de la ley de presupuesto, la ley más importante que dura un año y que permite financiar a toda la institucionalidad pública, ¿no? Y establecer también las condiciones sobre las cuales y cómo se relaciona con el mundo privado. Me salí un ratito para poder conversar con ustedes con mucho gusto. Muy bien, Daniel, por favor, abramos los fuegos. Sí, no, a ver, un tema que a mí me interesa, que no sé si usted o sea, sé que lo maneja, senador, pero esto de restarle dinero o de sacarle el dinero que se invertía y que se le destinaba a esta cuestión de los niños chicos, no me acuerdo cómo se llama el nombre. ¿Estaba hablando de Chile Crece Contigo? Chile Crece Contigo. ¿Ustedes pueden hacer algo, senador, para restituirlo o no? ¿Qué opina usted? A ver, mira, honestamente yo creo que la derecha se equivocó al tratar de dar más que una señal. Estaban molestos por este programa que permitía la administración de algunas hormonas justamente cuando hay que tomar definiciones respecto del sexo del niño o niña, ¿no? Y en ese contexto rechazaron el programa completo. Y con ello se fue en la colada el Chile Crece Contigo, que ha sido un programa premiado por organismos internacionales, ha sido reconocido por la comunidad nacional como una tremenda ayuda a la mamá embarazada. Y recordemos que en Chile tenemos una altísima proporción y creciendo de mujeres que son jefas de hogar, mujeres que están solas, teniendo o no pareja, pero en la formalidad ellas crían a sus hijos y son el sostén de su casa. Cuando hay un embarazo de una mujer vulnerable, y no tan vulnerable tampoco, finalmente hay distintas razones que requieren que a esta mujer se le acompañe con apoyo de toda naturaleza, ¿no? Y cuando la criatura nace, se le acompaña al niño o niña y también a la mamá, y no solamente con un ajuar, ¿no?, que de suyo ya es importante, sino que con una serie de otras medidas. Bueno, lo dejaron en 0 pesos. Se va a reponer, ya hay conversaciones y se repone, porque si no sería un absurdo y una afrenta a las mujeres de Chile el hecho de que la derecha haya rechazado esta partida. Vamos a dar una pelea para el otro asunto, ¿no? La derecha está muy parapetada detrás de este programa piloto que permitía establecer un programa de atención a aquellas niños o niños que tienen que tomar definiciones respecto de su sexo. Y en eso no solamente uno entiende la realidad que se vive en distintas familias, de cómo se van asumiendo condiciones bien particulares, y hay que apoyar. Uno no puede sencillamente de un plumazo eliminar cualquier tipo de apoyo solamente porque uno tiene una visión de la vida o una ideología que no te permite ver los cambios que ocurren en las comunidades y en las personas. Así que, bueno, esa discusión se va a dar un rato más. Ahora estamos con el Ministerio de la Mujer, acabamos de despachar ciencia y vamos a entrar a picar directamente al Ministerio de Salud, que quedó pendiente de ayer, y vamos a entrar a educación también. Oiga, yo sé que usted ha sido muy crítico con el ministro Marcel. Vamos a abordar el tema del Ministerio de Salud también. Pero nos abuenamos, ¿eh? ¿Se abuenaron? ¡Qué bueno! Cuéntanos entonces, ¿cómo hacemos nosotros la buena? Nos abuenamos. Mira, lo que pasa, y es comprensible, los ministros de Hacienda son los que tienen que sujetar la billetera fiscal para que nadie se pase revoluciones pensando que la plata es infinita. Y si bien es cierto, entendemos de que hay una realidad producto de cómo se asumió la pandemia, en donde nos consumimos casi la totalidad de los fondos soberanos. Chile tenía ahorros. Distintos gobiernos han sido bien ordenaditos, han sujetado, yo creo que más de la cuenta,
han sujetado los recursos que el país tenía ahorrado y que permitieron en definitiva entregar una respuesta distinta durante la pandemia. Pero nos comimos 36.000 millones de dólares y hoy día esa plata prácticamente no existe. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le hemos dicho al gobierno? Entendemos la situación, pero ¿sabe? Aquí tenemos un problemazo de marca mayor que es la falta de seguridad, lo cual no solamente afecta directamente la libertad de las personas y de las comunidades, porque cuando tú llegas a tu casa y llegas muerto de susto para que no te vaya a pasar nada cuando estás entrando en la población, o una vez que lograste llegar a tu casa no te atreves a dejar la casa sola y a salir por temor a que te asalten o te roben la casa, eso es perder libertades. Las personas deberían hacer exactamente lo que estimen hacer y a la hora que estimen hacerla, y el Estado tiene que procurar que lo haga de manera segura y respetando sus voluntades. Eso se perdió. Y se perdió con toda razón en los barrios particularmente más vulnerables que están siendo capturados y están siendo rehenes de cómo actúa particularmente el narcotráfico al interior. Pero también afecta a todos los niveles socioeconómicos, porque todos son afectados por distintas formas de delito. Y por último, el temor. Y lo segundo es que en la condición post-pandémica, el sistema de salud nacional quedó tremendamente resentido, ¿no? Y es un sistema de salud que debemos redefinir, por cuanto hoy día el sistema público hace agua por todos lados y el sistema privado engorda y engorda, porque el sector público, como no tiene capacidad propia, le compra los servicios y por lo tanto hay profesionales, y los he visto, que te dicen, mira, si yo que trabajo aquí en el hospital tengo que atenderlo a usted, yo lo voy a atender, pero fíjese que más o menos el próximo año o en 2 años. Pero si usted va a la clínica tal, donde yo también trabajo, lo atiendo la próxima semana. ¿Qué crees que hace la familia? No sé. Hace cualquier cosa, hace cualquier cosa por buscar una solución al problema. Entonces, tenemos allí un problema estructural, pero particularmente este año tenemos un problema de financiamiento y que está generando crisis en todos los hospitales de Chile. Crisis. O sea, la deuda hoy día que arrastran los hospitales en compra de insumos, compra de servicios, o la falta de plata para seguir operando, aquí hasta diciembre está lejos, se necesitan 300.000 millones y el Ministerio de Hacienda había asegurado 120, o sea, faltan 280.000 millones, te fijas, para poder terminar, 180.000 millones para poder terminar. Y en ese contexto, claramente los directorios de hospitales están encendiendo todo tipo de luces de alerta. Pero algo logramos conseguir. Y yo me abuené con Marcel, algo con la directora de IPRES, porque lograron entender que la Agencia Nacional de Inteligencia, que claro, a muchos se le erizan un poco los pelos, porque durante la dictadura el sistema de inteligencia se prestó para todo tipo de abusos y crímenes. Pero ningún gobierno ya en democracia lograba entender que las mejores democracias del mundo necesitan sistemas de inteligencia. Cuando digo sistemas, son sistemas, no son instituciones. Son distintas instituciones que tienen que articular justamente para adelantarse y prevenir e incluso evitar que se cometan delitos de alta connotación. Y hoy día, como no tenemos un sistema de inteligencia y las instituciones de inteligencia, sea la Agencia Nacional o sea las inteligencias de ambas policías, ¿no? La de las Fuerzas Armadas se supone que trabajan de la frontera para afuera, pero están aquí y también en un sistema pueden aportar. La verdad es que como lo tenemos debilitado, el crimen organizado entró con camión y carro a nuestro país y está avanzando en los barrios. Estas muertes que nosotros escuchamos de tanto en tanto en los medios de comunicación y que nos horrorizan. Nunca en Chile había aparecido una cabeza en una playa, una mano en otro lado, gente sepultada viva en el norte y en fin, o las balaceras o los asesinatos en la calle, son productos del enfrentamiento entre bandas, lo cual cualquier ciudadano puede decir, y a mí que me importa que se maten entre ellos, pero no es el tema. Porque mientras están peleando ellos por el territorio, sigan capturando a jóvenes en los barrios para que sean sus soldados. Y ese es el problema. Es verdad, y ya que entramos en este ámbito, me gustaría saber si, de acuerdo a su enfoque, lo que se está discutiendo en cuanto al presupuesto para el ítem de seguridad es el suficiente y es el camino correcto para abordar estas problemáticas que conversamos, de acuerdo a su testimonio, todavía no están cubiertas.
Mira, tenemos dos problemas aquí, Daniel, Rodrigo. Uno es, y esto en todas las partidas lo estamos viendo, en el caso de salud es un poco lo mismo. Una cosa es la falta absoluta de plata, que es cierto, falta plata, pero otra cosa que es peor es teniendo la plata que se gaste lentamente, que la burocracia se coma los plazos o que sencillamente se utilice en cuestiones que no son la prioridad. O sea, a la gente es duro. Yo he sido intendente, he sido gobernador, en fin, y chuta, es súper triste llegar a un grupo de adultos mayores o a un barrio humilde y decirle, mire, no hay plata, no hay cómo. Es mucho más triste decirle, sí, tenemos plata, pero no somos capaces de hacer los proyectos o de ejecutarlos administrativamente o que las obras terminen o los programas terminen con buenos resultados. Eso sí es triste, porque habiendo plata no tenemos la capacidad de administrarlo, gastarlo o entregar los proyectos que de verdad son proyectos que le sirven a la comunidad. Entonces, tenemos una mezcla de las dos cosas. Creemos que lo que hemos logrado hasta el momento sirve para marcar el paso y sostenernos donde estamos, pero no vamos a avanzar mucho. Entonces, cuando reclamábamos que el gobierno había presentado, en el caso de la Agencia Nacional de Inteligencia, un presupuesto con cero incremento, cero en cifras brutas, pero si tú le aplicas los correctores de que el IPC, que el aumento del costo de los insumos, en fin, una serie de materias, significa que era menos plata que el año pasado. Y si bien es cierto, el presidente Boric anunció que se había tenido un presupuesto que no tenía precedente en materia de seguridad, la verdad es que en cifras brutas sí, es cierto, pero en porcentaje del presupuesto no es cierto, porque del presupuesto del 2013 era más del 4% en seguridad. Y eso duró el 14, el 15, el 10, el 17, el 18, hasta el 2020 seguía estando arriba del 4% en total del presupuesto. Y el año pasado tuvimos 3,2% y claro, ahora subió al 3,6%. O sea, nos alegramos porque subió, pero si miramos una serie de años, decrecimos. Entonces, mira, cuando hay que establecer las prioridades, porque la plata no sobra, más bien escasea hoy día, porque además, y ojo aquí, discúlpenme la lata, pero... No, por favor. Hay que entenderlo en un contexto que es muy simple de decir, tremendamente complicado de resolver, porque esto es una espiral, esto es un círculo vicioso. ¿Qué te dicen organismos internacionales? Yo no voy a representar la voz de los empresarios, ellos hablan solitos. Pero lo que te dicen la CEPAL, lo que te dice el Banco Mundial, lo que te dice el Banco Interamericano de Desarrollo, es que en Chile hay un porcentaje no menor, más bien es un porcentaje casi alarmante, de empresarios que pudiendo emprender, invertir en Chile no lo hacen por un problema de inseguridad, ¿no? De inseguridad de los delitos, de inseguridad de la estabilidad, de inseguridad de cómo está el ambiente económico. Cuando ellos no invierten, finalmente entonces no hay una actividad económica como la que necesitamos y empezamos a tener problemas con el empleo, ¿no? Y el empleo rebota directamente en la capacidad de gasto que tiene la comunidad nacional. Esa familia que está con dificultades de lucra o va viendo de que el empleo está medio resbaloso, se cuida. Ya no compra lo que podría comprar, no se endeuda como podría endeudarse teniendo certeza que lo va a poder pagar. Y la economía lo que hace es introvertirse. Y son los indicadores que hoy día tenemos. O sea, cuando había una cierta señal que tal vez podíamos crecer arriba al 2,5, resulta que el crecimiento del mes pasado fue cero y tenemos un PIB tendencial proyectado de 10 años con menos del 1,5%, y eso es un país estancado. Si es que no resolvemos, entonces le hemos dicho al gobierno, mire, podremos pararnos de cabeza, inventar formas, en fin, pero si no le damos seguridad a la ciudadanía, incluyendo a los empresarios, vamos a seguir teniendo este problema de baja inversión o de fuga de capitales. Y si eso ocurre, finalmente entonces no vamos a tener la posibilidad de recaudar impuestos que permitan sostener el sistema. Y cuando tenemos 2 millones de migrantes que por una cuestión de, bueno, si hay que recurrir a nuestro escudo nacional, ¿no? El asilo contra la opresión, y los tenemos a los migrantes en condiciones de igualdad para recibir salud, para recibir educación, la pregunta es, ¿y quién paga cuando la mayoría de ellos son informales? Y un trabajador informal recibe poca plata,
hay mucho abuso, y por otro lado no tributan, no pagan impuestos. Y si no pagan impuestos, ¿cómo sostenemos la salud pública, la educación pública, la vivienda pública? Suma y sigue. A ver, senador, Entonces, pagan impuestos, pagan el IVA, ¿sí? Digamos... Bueno, sí, el IVA. sí. Pero pagamos el IVA. todo el resto de los trabajadores, ya sea los que están boleteando, contratados, tienen una carga impositiva distinta y hay que combatir la informalidad. Sí, no, yo estoy de acuerdo en eso. Senador, ya para ir cerrando y agradecerle, ¿cómo usted ve en su perspectiva que en esta discusión de presupuesto están equilibrados los intereses del gobierno con los intereses del país? ¿Están conversando mejor o usted ve ahí algunos matices? Buena pregunta. Yo creo que honestamente el gobierno trata de dar satisfacción a todos. El anuncio que hace el presidente sobre aumentar un 40% el presupuesto de cultura, qué maravilloso. O sea, ¿quién quisiera sino tener la posibilidad de que los adultos mayores, que la gente humilde pueda ir a ver un espectáculo cultural o un espectáculo deportivo sin tener que pagar un chorro de plata por la entrada? O sea, sería maravilloso, y que se sigan expresando los talentos que tienen chilenas y chilenos que crean o hacen arte. Sin embargo, hoy día, y yo perdón, no estoy diciendo que yo soy precursor de rechazo de partidas de cultura, estoy citando un ejemplo, pero lo cito con otro ejemplo. Le hemos dicho al gobierno, mire, si es cierto, no hay plata, entonces seamos como el papá de la casa o la mamá de la casa. ¿Saben qué más, chicos? No me alcanza la plata para comprar zapatos para los 5, me alcanza para comprar zapatos para 1. Entonces díganme ustedes quién es el que necesita más urgentemente zapatos. Y eso es lo que hacen los papás, lo que hacen, en fin, la familia, ¿no? Y aquí es lo mismo, y le estamos diciendo al gobierno, mire, digámosle al país que tal camino, o tal camino, o tal camino, no lo vamos a pavimentar ni este ni el otro en el siguiente año, tal vez en 4 años, porque esa plata tenemos que ponerla en seguridad, en prevención, en adelantarnos a los hechos, porque todos sabemos el viejo dicho de que curar es siempre más caro que prevenir, entonces prevengamos. Y por esa razón convencimos al gobierno, esto fue ayer, que pusiera plata, aunque sea en el mínimo, para la Agencia Nacional de Inteligencia, a ver si comenzamos a penetrar esta favelización que está ocurriendo en tomas, en campamentos, en donde se parapeta las organizaciones criminales. Y no solamente capturan a los jóvenes, sino que también a mujeres y niñas para el comercio sexual, o incluso a personas que son trabajadores para el comercio laboral y los administran. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y eso hacemos colocando plata allí. Y lo siguiente es salud, porque es escandaloso que ya a 3 gobiernos prácticamente no hayamos sido capaces de generar un sistema de salud pública más eficiente que permita achicar la lista de los 2.600.000 personas que están esperando un diagnóstico, que están esperando un médico especialista. Ayer lo conversábamos con el Colegio Médico, estuve harto rato conversando en la noche con la ministra de Salud. ¿Cómo hacemos que la gestión hospitalaria sea realmente eficiente y no un negocio para algunos, ¿no? Fuera del hospital o dentro del hospital incluso. Porque cuando los médicos dicen, sí, podemos trabajar horas extras, sí, pero después de las 5 de la tarde ese servicio vale 4 veces más que si echamos a competir en el mercado para que compita el mundo privado. O sea, tenemos que corregir. O sea, colocarse dentro de los zapatos de una familia, cualquiera, usted, yo mismo, cualquiera, que diga, mira, mi mamá necesita algo, mi hijo necesita atención urgente, y el médico me dice, mire, no hay hora, hasta 8 meses más. Bueno, ayer había una publicación súper preocupante, 36.000 muertos que se quedaron en el camino esperando la lista de espera. Conozco un par de casos de eso. Y yo no me salto jamás la fila. Pero he visto gente que con una hernia simplemente dicen, no, la hernia no es de vida o muerte, hay otras cosas que son más importantes, y esa persona espera, y esa persona espera, y esa persona espera. Un señor que vendía empanadas en la calle, que yo lo conocía desde que éramos jóvenes los dos. Pregunté, me dicen, no, las hernias no están dentro de la primera línea, pero no hice nada para que lo tengan que operar saltándose la fila, porque de verdad yo no me la salto. Y se murió, pues, se le estranguló en él y se murió. ¿Qué explicaciones le damos a la familia? Que ya llevaban 1 año y medio esperando una operación que es súper simple, pero no había espacio. Entonces, ¿cómo hacemos más eficiente a los hospitales? Porque horas y espacio hay. Tenemos los hospitales, los quirófanos, trabajando entre el 85 y el 90% en las regiones. Entonces, con ese 15% de horario disponible, deberíamos hacer que los médicos y los cirujanos trabajen. Entonces, mire, tenemos harto que hacer. Así que le estamos diciendo al gobierno, priorice. Habrán cosas que dejar de hacer,
Pero la seguridad, la salud y la reactivación económica para que la gente no se quede sin pega y el país funcione son las prioridades. Lo demás, chuta, bueno, habrá que bajar de todo revoluciones. Sí, por supuesto que sí. Acá también hay mucha gente que está de acuerdo dentro de la comunidad. Así que la discusión va a ser larga. Le agradecemos este contacto, senador Flores. Y bueno, esperemos cuando esto termine volver a conversar y ver que las cosas marchan por un camino un poquito más esperanzador. Así que Muchas gracias, y senador. suerte en la discusión. Que esté bien, muchas Yo gracias. espero. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Chao. Chao, chao. Que no te engañen. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas un análisis crítico de la contingencia. Haz clic en este enlace y súmate a la comunidad de La Voz de los que Sobran.